consulta a una persona que ha venido con una metáfora que me parece muy interesante y que explica muy bien muchos de los momentos en el proceso de duelo. Y ella hablaba del laberinto. Ella hablaba de que se conocía ella lo que era antes de que falleciera la persona que ella quería, que era muy consciente de cómo era ella, cómo reaccionaba, cómo actuaba y que le gustaba, se caía bien entonces. Y como ahora se siente en un laberinto intentando correr y buscar a esa persona de una forma o de otra con tal de llegar a volver a ser lo que era antes. Y dentro de un proceso de duelo hay un duelo que es muy evidente, que es por el vacío que deja la persona fallecida, pero hay otro duelo que a veces no le prestamos mucha atención y es muy sutil, pero es como nosotros nos adaptamos a ese cambio. Y nosotros nos adaptamos a ese cambio cambiando y vamos a ser otros. Y vamos a cambiar, y ya no voy a volver a ser esa persona de antes de que falleciera, la persona querida, sino seremos otros. A veces en valores, a veces en creencias, a veces en prioridades, cambiamos. Y ese cambio, poder aceptarlo y poder permitirnos que hemos cambiado y no estar peleando con volver a ser lo que éramos antes del laberinto, pues nos puede dar tranquilidad, nos puede dar sosiego, y dentro del proceso de adaptación al cambio, el aceptarnos lo que somos y cómo estamos evolucionando, pues es muy importante para ir haciendo un cambio en el proceso, haciendo una aceptación y una adaptación al proceso de duelo en el que estamos ahora. ¿Y qué nos pasa con los más pequeños y las más pequeñas? Como ya hemos hablado, tendemos a cuidar a quienes sentimos que es nuestra responsabilidad cuidar. Por eso protegemos y sobreprotegemos a los chiquis, a las chiquis, incluso a la adolescencia, y les evitamos o les apartamos del proceso. También teniendo la falsa creencia de que el evitar, el apartar o el no mirar va a doler o les va a proteger más. Pero los niños, las niñas y los adolescentes, al igual que tú y yo, tienen su dolor en el proceso de duelo y necesitan tenerlo para elaborarlo. Por eso es importante que miremos a los chiquis, a nuestras chiquis, con capacidad, con realidad, con validación. Tienen su proceso, necesitan su proceso de duelo y además son capaces de elaborarlo, pero nos necesitan a nosotras, a nosotros como referentes para guiarles en ese proceso, para conocerlo a nivel cognitivo, a nivel de cabeza, y también para conocer sus emociones a nivel de tripa. Por eso, mira a tus chiquis con capacidad. Ellos pueden, y guíales. Hoy hablaremos de la tercera tarea de nuestro camino de duelo, que es el adaptarme a esta vida sin ti. Cuando la persona doliente empieza a salir de ese torbellino emocional del que hablábamos en el vídeo anterior y empieza a ver un poquito de luz en la vida, empiezan a verse diferentes dificultades en su día a día. Empieza a darse cuenta, ¿no?, en este momento de que la persona fallecida hacía ciertas cosas que ya no las hace, y empiezan a doler mucho las palabras del para siempre o nunca más. Además aparecen diferentes sentimientos como la culpabilidad, el miedo a olvidarte, o incluso esa idea de sentir que el no tener permiso a vivir porque la persona fallecida ya no está, que es el concepto de lealtad o deslealtad. En el acompañamiento, en este momento, sería importante recolocar a la persona en su sistema, en su vida, ¿no?, y ayudar en diferentes momentos puntuales que lo necesite, como también guiar o orientar a ese querer seguir viviendo. Hoy nos apetece hablaros de una parte de la tarea 3 que nos parece muy importante, y es los miedos que generan al olvido. A veces, conforme va pasando el tiempo, la persona, mientras está en la tarea 2, al principio del proceso de duelo, la sensación de sentir a la persona fallecida presente es continua. El 99% de los pensamientos están centrados en él o en ella, y aunque sea con la rabia, que en esta tarea, en la tarea 2, es todo el rato una inestabilidad emocional muy grande, aunque sea desde la rabia, desde la angustia, desde el enfado, desde la injusticia, lo sentimos cerquita, es la sensación de que está cerca. Pero conforme va pasando el tiempo, lo que sucede es que este proceso nos vamos estabilizando a nivel emocional, y esa estabilización a nivel emocional en algunas ocasiones, en vez de darnos tranquilidad,
nos genera, al tomar conciencia que ya de repente no pienso tanto en la persona fallecida, ya de repente puedo pasar una mañana, una tarde, 3 horas sin que me acuerde de la persona fallecida, pues eso genera un sentimiento de culpa y de miedo al olvido. Porque la cabeza hace una cosa que me parece que es muy interesante, pero es muy simple, aunque sea errónea, y es que si hace unos meses era el 99% de mis pensamientos y ahora es el 70% de mis pensamientos, hace una regla de 3 simple. Dentro de 2 años será 0. Y eso genera miedo, y genera una angustia, y genera querer volver a mantener su recuerdo vivo y a querer mantener que no se olvide y que no perder a la persona fallecida. Y genera mucho miedo. Entonces, en vez de vivirlo como un proceso natural de adaptación al cambio, como es ir estabilizándonos, ir siguiendo viviendo y tener la sensación de que nunca me voy a olvidar de la persona fallecida, pues nos genera ese miedo y queremos volver a, incluso forzándonos a emociones anteriores y a mantener recuerdo y mantener ritos y formas de funcionar que era con la persona que había fallecido. Existen una serie de mitos y de creencias respecto al duelo que escuchamos y que vemos todo el rato a nuestro alrededor y que me gustaría intentar mostrar para que las vayamos reconstruyendo. Una de ellas es mirar el duelo como una enfermedad. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural y es importante que lo acompañemos y miremos como tal. Otra de ellas es el tiempo. ¿El tiempo lo cura todo? ¿Os suena esa frase? Pues igual la vamos a romper un poquito. El tiempo no cura, el tiempo pasa. Y claro que nos acompaña en el proceso, pero por sí solo no elabora. Necesitamos trabajar nuestro proceso en ese tiempo para poder elaborarlo, para poder caminarlo. Y también podemos llegar a escuchar esa sensación o ese consejo de estar ocupados. Estate ocupado, trabaja, estudia, haz deporte, eso te vendrá bien. Cuidado, puede ayudarnos en el proceso, puede ayudarnos quizás a desconectar en momentos de angustia y de dolor. Pero acordaros que el proceso es único y cada duelo es único, por lo que a cada uno le va a ayudar una cosa diferente.